Notimundo Estelar. Información inmediata. El presidente de la Asamblea Nacional ha presentado el proyecto de ley de consulta previa, libre e informada. ¿Cuáles son los beneficios para el sector, por ejemplo, minero? Vamos a abordarlo enseguida. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos ya en los estudios de FM Mundo con Santiago Yepes, ex abogado de la Cámara de Minería, para hablar sobre el proyecto de consulta previa, libre e informada. ¿Cuáles son los mecanismos que se plantean en esta normativa y cuáles son los beneficios? Creo que es al revés, para las comunidades. Eso es lo que se ha reclamado tanto, que se pueda consultar a las comunidades, a quienes están directamente afectados de una u otra forma por los proyectos de extracción principalmente. Santiago, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Fausto, buenas noches, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda esta audiencia de FM Mundo. Yo fui presidente de la Cámara de Minería en 2 ocasiones. Conozco muy bien el tema minero. Creo que es importante indicar de entrada que esta es una deuda que ha tenido el Estado con las comunidades indígenas. Creo que también, de alguna manera, lamentablemente, esta falta de normativa que ha existido ha perjudicado también al desarrollo industrial, no solamente minero, pero sobre todo no se ha precautelado el debido respeto de las comunidades indígenas ancestrales, aborígenes negras y montubias de ser consultadas en relación a proyectos que puedan de alguna manera afectar a sus comunidades. Ahora bien, ¿en qué consiste, para que todos quienes nos escuchan en ese momento podamos entender en qué consiste el proyecto de ley de consulta previa, libre e informada? ¿Cómo se realiza una convocatoria? ¿Cómo se logra ejecutarla ya en la práctica? Fausto, es importante tener en cuenta primero que el señor presidente de la Asamblea, Henry Kronfeld, el día de ayer, presentó una iniciativa de ley de acuerdo a lo que dice una resolución de la Corte Constitucional. Debe ser una ley orgánica, ya estamos tarde, pero sobre todo tener en cuenta que existe un convenio internacional, normativa supranacional, que es el convenio 169 de la OIT, que ya la obligaba al Estado, porque la consulta previa es una obligación del Estado de consultar a las comunidades indígenas ancestrales respecto a proyectos que puedan finalmente acarrear complicaciones o afectaciones. Algún tipo de afectación, así es. ¿No? Insisto, este no es un tema netamente minero. Es más, yo te diría, el tema minero probablemente es uno de los varios, porque esto efectivamente corresponde, tal cual dice el proyecto actual presentado, a explotación de recursos naturales renovables y no renovables. Entonces, esto es un tema mucho más amplio, en el cual efectivamente, como indico, debe precautelarse que la participación de las comunidades de una manera adecuada y sobre todo de acuerdo a lo que determina la normativa internacional. Eso es un tema, creo yo, bien importante. Dentro de eso, que se consulte a comunidades que están dentro del área de influencia. Segundo, que no existe derecho a veto, o sea, no es una consulta en la cual las comunidades pueden finalmente definir que no se puede realizar un proyecto, porque hay que recordar que los recursos naturales son recursos del Estado, del gobierno, de los ecuatorianos, por lo tanto de interés nacional, pero sí participar de una manera adecuada en definir cuando estos proyectos puedan afectar a la cultura, a la convivencia y a los recursos naturales que se encuentran en su territorio. Y para eso tenemos algunos ejemplos y para nombrar algunos de los casos de lo ocurrido, por ejemplo, en Paro Quemado, recién en Las Pampas, en Pangua, en Las Naves, en Esmeraldas también hay varios de los proyectos en donde la comunidad ha reclamado precisamente la consulta previa, libre e informada. Y eso un poco ya para ir más de fondo en qué consistiría, y también hay el reclamo por parte de las comunidades que se haga primero un catastro minero, porque todo esto va a tener que ir concatenado, atado a la consulta previa, libre e informada, y para que puedan evidentemente las comunidades y quienes están directamente afectados decidir si sí o si no. Fausto, ahí hay un problema inicial. No nos olvidemos que la Constitución del 2008 determina que uno puede autodeterminarse como indígena o ancestral. Esta autodeterminación es sin duda un tema complejo.
que debe estar regulado por el Estado. Este proyecto de ley, creo yo, muy bien logrado, debe ser trabajado evidentemente y seguir el procedimiento adecuado. Define con claridad cómo una comunidad debe estar registrada para ser sujeto de consulta. No todos los sectores deben ser objeto de una consulta previa. Es exclusiva de comunidades indígenas y ancestrales. Y ahí creo yo que hay que mencionar un tema. Muchos opositores a actividades industriales lamentablemente han mal utilizado y han abusado de denominar a ciertas comunidades como ancestrales con el propósito de detener proyectos, en este caso, te digo yo, mineros. Tal es el caso, por ejemplo, del proyecto Río Blanco, un proyecto suspendido por un juez de la SUAY. Este proyecto está en el SUAY, suspendido hace aproximadamente 4 años porque tanto el juez de primera instancia como la Corte Superior de la SUAY determinaron que no se hizo consulta previa. Claro, no había normativa para hacer consulta previa. ¿Qué es lo que está pasando? Esta empresa, titular del proyecto minero Río Blanco, está demandando al Estado ecuatoriano en un arbitraje por $440 millones. Entonces hemos mal utilizado un derecho de las comunidades a ser consultadas, hemos mal utilizado finalmente este proceso de consulta, y lo que esperamos todos es que finalmente se cree un documento que permita que exista un proceso transparente, apegado a la normativa internacional, que tutele este derecho de las comunidades a ser consultadas, más no a ser utilizado de una manera política para tener proyectos industriales que puedan generar desarrollo para el país. ¿Esto podrá potenciar los proyectos mineros legales? Fausto, no va a potenciar solamente los proyectos mineros legales, va a potenciar el desarrollo de la inversión en Ecuador. Inversión en petróleo, inversión en minería, inversión en temas hidroeléctricos, energía, electricidad. Finalmente se le va a otorgar certeza al inversionista, ya sea nacional o extranjero, de cuándo se debe ejecutar esta consulta, cómo se debe proceder dentro de este proceso de consulta y finalmente cuál será la participación de las comunidades, teniendo en cuenta que deben opinar aquellos que estén dentro del área de influencia directa, ¿no? Este es un tema que debe ser clarificado. Creo que es un proyecto importante en construcción en el cual las comunidades debidamente representadas deberán dar su voz también para que esta ley orgánica finalmente cumpla con su objetivo. ¿A cuántos proyectos podría en un principio afectar? Me refiero en cuanto a la consulta como tal, una eventual aprobación ya de esta normativa, tomando en cuenta también lo que hablamos en un momento, la necesidad del catastro minero. Fausto, el tema del catastro es un tema importante. Yo creo que adicionalmente al catastro está latente una necesidad de una determinación o de un demandas catastro, de las comunidades. Evidentemente, un catastro de comunidades indígenas asentadas en el Ecuador. Eso nos dará claridad de saber dónde tenemos que ejecutar este derecho de las comunidades. Evidentemente hay proyectos industriales que se han desarrollado por muchos años sin que se haya ejecutado esta consulta previa. ¿Por qué? Porque finalmente los gobiernos de turno han entregado derechos, en este caso concesiones, a empresas sin respetar el derecho de consulta previa. Eso evidentemente... ¿Cuál es la consecuencia hay de que no decirlo. tener? Finalmente que, como ha pasado, la Corte Constitucional pueda detener proyectos porque no se ha ejecutado la consulta previa, pero con esto finalmente otorgar certeza, ejecutar las consultas que se deban hacer, que se sigan los procesos adecuados, pero que sobre todo se respete, como digo, el derecho de las comunidades a ser consultadas. ¿Cuál es el mecanismo que plantea la normativa presentada? Bueno, finalmente que haya un proceso del cual el Estado es el encargado. El proyecto dice que será el Ministerio del Ambiente, conjuntamente con otras entidades del Estado, las que ejecuten esta consulta, acompañados o tutelados por la Defensoría del Pueblo. En este caso, la empresa simplemente otorgará la información necesaria de la posible afectación y de las actividades que se van a realizar en las zonas, pero sin duda un proceso que debe ser transparente, un proceso que debe ser claro, es lo que incluye el proceso en este proyecto de ley, pero finalmente insistiendo que nos dará certeza a todos, comunidades indígenas, gobierno, sector privado, de cuándo puede ejecutarse esta consulta, cómo va a afectar a las comunidades y finalmente será el Estado
el gobierno central quien decida si los proyectos deben avanzar o no en relación a la manifestación de la voluntad de las comunidades donde se encuentran los proyectos. El no tener una ley de consulta previa, libre e informada ha aportado de alguna forma, y esto es directamente como una consulta, a la proliferación de actividades extractivas ilegales. De ninguna manera. Las actividades ilegales están muchísimo más asentadas que las actividades legales. Yo, cuando era presidente de la Cámara de Minería, decía que donde hay minerales habrá una extracción, ya sea esta legal o ilegal. Hay que procurar que efectivamente sea legal. Pero claro, los ilegales no les importa si hay comunidades indígenas, si hay afectación a la naturaleza, si no se pagan impuestos al Estado. Ese es un tema en el cual no les importa, ¿no? El tema de la consulta previa, sin duda, ha sido uno de los temas que menos les han importado. Y por lo tanto, en el tema de minería ilegal, propiciar que tanto el Estado, el sector privado, las comunidades se opongan a actividades ilegales, las combatan, es un delito ahora transnacional en el que hay delitos conexos, pero sobre todo ya aquellas empresas que realizan actividades formales, como lo han venido haciendo, propiciar que el Estado efectivamente haga lo que está haciéndose ahora, tratar un tema fundamental que propicie la discusión sobre los derechos de las comunidades ancestrales, pero que también otorgue certeza para que las inversiones internacionales vengan a sentarse en el país. Una discusión y un debate necesario de ambos lados, tanto de los promotores como de los detractores de la consulta previa, libre e informada. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, los planteamientos los hemos escuchado hoy, gracias a Santiago Yepes, ex abogado de la Cámara de Minería, también expresidente de la Cámara de Minería. Expresidente en 2 ocasiones y ahora, claro, impulsando el desarrollo de proyectos mineros en el Ecuador. Un tema que va a dar para más debate. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto. Santiago, es el tema que hemos tratado, es proyecto de consulta previa, libre e informada. Todas las posiciones que se plantean en esta propuesta, y esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Somos tu mundo. FM Mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. Pásate al lado super. Super para ti, super para mí. Si alguien dice no, yo siempre digo sí. olvidemos las recetas, vamos a experimentar. Aquí la variedad no cuesta más. Pásate al lado, super aventura, super aceituna, super rico y sano, fresco de verdad, super los momentos, super variedad, super calidad, de aquí no cuesta más. Pásate al lado super. La frescura, el servicio, la tranquilidad y la variedad no cuesta más. Pásate al lado super. Amor, Mall El Jardín está sorteando un Nissan Qashqai. ¿En serio? Yo lo quiero. Papi, ¿cuánto falta para llegar? Ya casi llegamos, Juli. Sí, uno participa acumulando $50 en facturas. ¿O sea que falta poco? Sí. ¿Poquito? Un auto para que mamá y papá vivan